Buenos días, jóvenes. Esta es la clase de lenguaje y literatura para segundo año de bachillerato A, B y segundo técnico. El tema es el análisis morfosintáctico, específicamente sujeto y predicado. Ustedes se preguntarán qué es el análisis sintáctico. El análisis sintáctico de una oración es localizar o identificar dentro de la oración el verbo conjugado. Encontrar también el sujeto de la oración, identificarlo, clasificarlo y también clasificar su predicado en verbal o nominal. Ahora bien, para iniciar con esto vamos a recordar qué es la oración. La oración es una formulación que expresa una idea en sentido completo. ¿Qué quiere decir? Que dentro de esa expresión o formulación se encuentra una idea que se entiende por completo, tiene un sentido, ¿verdad? Ahora bien, oraciones hay de muchas clases. Nos vamos a centrar en la básica, que es la oración simple. ¿Qué es la oración simple? La oración simple es aquella dentro de la cual solo aparece un verbo conjugado. Un solo verbo que está conjugado, ya sea en la forma simple o puede estar conjugado en la forma compuesta. Ya vamos a ver cuáles son esas dos formas distintas. Para eso pasamos al siguiente ejemplo. La forma simple es cuando el verbo aparece solo, es decir, solamente la palabra. Aquí tenemos, por ejemplo, el verbo jugar, el verbo lee, el verbo escribió. Eso es forma simple porque el verbo está solo. Ahora, la forma compuesta es cuando el verbo aparece acompañado de otros verbos. Por ejemplo, en este caso, con el verbo jugar, observamos que aparece está jugando. Una oración podría ser ella está jugando. Con el verbo leer, por ejemplo, aquí aparece ha leído. Observamos que aparece con el verbo auxiliar ha. Un ejemplo, ella ha leído. El verbo escribir aparece con un verbo auxiliar estaba. Él estaba escribiendo. Entonces pueden observar ustedes la diferencia entre la forma simple y la forma compuesta. Ahora bien, también podemos encontrar dentro de la oración simple la perífrasis verbal. La perífrasis verbal es cuando dentro de la misma oración aparecen tres o más verbos juntos, pero siempre expresando una misma idea o una sola idea. Por ejemplo, tenemos aquí ha estado leyendo. Tres verbos juntos, miren, expresando una misma idea. Por ejemplo, ella ha estado leyendo. Tres verbos juntos. En el siguiente ejemplo tenemos he venido diciendo. Aquí podemos, por ejemplo, como te he venido diciendo, y estos tres verbos juntos están expresando una misma idea. Ahora bien, el verbo dentro de la oración simple tiene que aparecer conjugado. ¿Qué es un verbo conjugado? Es aquel en el cual se indica bien la persona, el número, el tiempo, el aspecto, el modo, ¿verdad?, en que está conjugado el verbo. Por ejemplo, en la siguiente oración: hoy escuché un programa de radio muy interesante. Aquí les he subrayado el verbo escuché y vamos a identificar en el verbo escuchar los elementos que mencioné anteriormente. ¿Cuáles son? Por ejemplo, persona está en la primera persona del singular, ¿verdad? Yo escuché. El tiempo está en el pretérito perfecto simple del modo indicativo, es decir, el pasado. Entonces podemos observar que este es un verbo que está conjugado. Ahora bien, esto es con respecto al verbo. Ahora pasamos al elemento B, que dijimos identificar el sujeto. El sujeto de la oración, pasamos acá, el sujeto de la oración puede ser de tres clases. Lo podemos encontrar en tres formas. Lo podemos encontrar como un sintagma nominal, lo podemos encontrar como un pronombre o un verbo infinitivo con valor nominal. Vamos a ver un ejemplo de cada uno. Un sintagma nominal. Tenemos el ejemplo:
Ese pequeño niño travieso ha hecho destrozos en la sala. Aquí podemos observar todo lo subrayado, es un sintagma nominal. Ese pequeño niño travieso. ¿Cuál es el núcleo de este sintagma? Estamos hablando de niño, ¿verdad? Y las demás palabras son los acompañantes. Pueden observar ustedes ese pequeño travieso. Todo esto conforma el sujeto de la oración. Ahora veamos con el segundo ejemplo, un pronombre. Ya sabemos que el pronombre es aquella palabra que sustituye al nombre de la persona, animal, objeto, lugar, etc. Aquí en el ejemplo encontramos, ella no lo corrige. Observamos que el pronombre ella está sirviendo como sujeto de la oración. Y en tercer lugar, el verbo infinitivo con valor nominal. Recordémonos que los verbos también pueden cumplir función de sujeto. ¿Cómo es eso? En este caso, podemos observar que en la oración, para el espíritu, reír es saludable. ¿De quién estamos hablando en la oración? Estamos hablando de reír. ¿Qué decimos de reír? Que es saludable, ¿verdad? Entonces, el verbo no aparece conjugado, sino que está cumpliendo la función de sujeto. ¿Qué decimos de reír? Que es saludable. Y aquí observamos que el verbo de la oración no es reír, sino que la palabra es solamente.